Estamos en una serie en la primera carta a los Corintios, una serie que le hemos llamado Una iglesia que vive en espíritu y santidad. Y este mensaje que le he titulado Ministrando en orden y dignidad refleja el tema central de esta carta. Pablo escribe en 1 Corintios a una iglesia que, habiendo recibido el evangelio, estaba tratando de disfrutar de esa nueva libertad que tenían en Cristo, pero desgraciadamente parece que estaban abusando de esas libertades. La semana pasada Belardo habló de la segunda parte del capítulo 11, la Cena del Señor, aprovechando que era el domingo que celebramos la Cena del Señor. Invertimos el orden para que pudiera coincidir esa parte, y por eso se salteó él estos primeros 16 versículos. Pero básicamente la semana pasada vimos eso. Había cosas que Pablo decía, en sus reuniones hay abusos, hay desorden. Y lo que estaba trayendo Pablo es corrección. Y desde aquí al capítulo 14, el 11, 12, 13 y 14, Pablo está corrigiendo desórdenes que habían venido a la iglesia por este enfoque tan fuerte de los corintios de buscar su libertad, o de aprovechar su libertad, o de hacer uso de esa libertad. No más que se iban demasiado lejos. A veces abusaban de esa libertad en lugar de disfrutar la libertad que tenían ahora en Cristo. Y eso es de lo que está tratando aquí. Es un pasaje difícil. Tiene ciertas cosas que no fácilmente se interpretan. Tuve que estudiar bastante y entrar hasta el lenguaje original para encontrar exactamente qué es lo que está diciendo aquí Pablo, porque había ciertas cosas que hasta parecía contradecirse y ciertas cosas que son hasta un poquito oscuras, un poquito difíciles de entender. No necesariamente a primera vista son visibles estas cosas, ¿ok? Pero una cosa sí les quiero decir a las mujeres, no estamos hablando de que aquí en adelante van a tener que traer un velo para ponerse, en la cabeza, ¿ok? Eso sí quedó bien claro en la revisión del pasaje, que no se trata de eso. Hay algo más aquí que Pablo está corrigiendo y tenemos que ver todo el contexto del libro. Y el contexto del libro es Pablo diciéndoles, miren, se están yendo de más. Y se acuerdan, se estaban yendo de más en su libertinaje en términos de andar participando de cosas, por ejemplo, sacrificadas a los ídolos, o en su inmoralidad, en compartir, en convivir con una cultura que estaba inmersa en inmoralidad, en idolatría y en inmoralidad, y otras cosas también, las contenciones que había entre ellos, etc. Había un exceso. Es el lema de ellos, de todo me es lícito, que he repetido 2 veces en el capítulo, en la carta, todo me es lícito. Bueno, también ese tema estaba funcionando aquí con las mujeres. Parecía que ahora eran las mujeres las que estaban diciendo, todo me es lícito, yo puedo orar, yo puedo profetizar, yo puedo hacer en la iglesia lo mismo que los hombres. Y Pablo está diciendo, cuidado, porque hay algo que ustedes como mujeres tienen que tomar en cuenta. Y está hablando específicamente aquí a las mujeres en actitudes que estaban teniendo. Entonces vamos a ver esto, habiendo con eso esta introducción. ¿Qué es ese desorden que Pablo está trayendo corrección? Y yo lo puedo resumir, y lo quiero resumir en esta frase. En la iglesia, tanto hombres como mujeres, tenemos libertad para ministrar a Dios, pero siempre en sumisión y dignidad. En la iglesia, tanto hombres como mujeres, tenemos libertad para ministrar a Dios, todos, pero siempre, todos, en sumisión y dignidad. Y esta frase se aplica a los 4 capítulos, ¿ok?
Se aplica inclusive en lo que Abelardo trajo la semana pasada. Que en la cena del Señor lo que estaba sucediendo, ese abuso que estaba sucediendo, era porque habían perdido el orden y se habían salido de la sumisión y habían caído en indignidad y en hacer cosas que estaban causando para ellos daño en lugar de traer honra a Dios. Entonces, lo vamos a ver básicamente en tres puntos. Uno, qué era lo que estaba sucediendo, cómo debemos de permanecer en esa actitud de sumisión y de dignidad. Número dos, qué significa y cómo es que las mujeres deben de participar. Y número tres, cuál es la aplicación que podemos tener nosotros aquí en la iglesia. Vamos a tratar de ver esos tres puntos el día de hoy. Primero, en la iglesia debemos permanecer en una actitud de sumisión al orden de Dios. Cuando yo hablo de sumisión, estoy hablando sumisión a Dios. Y lo que vemos en este pasaje es que Dios establece un orden. Cuando Él habla y empieza diciendo, les dice Pablo, sed imitadores de mí, que es un tema que se repite también en Corintios, imítenme. Lo dijo desde el capítulo 4, ¿verdad? Ahora lo está repitiendo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Miren cómo yo me estoy comportando en la iglesia. Y le dice, y les alabo esto, tengo algo bueno que les encuentro, que ustedes sí gustan seguir las tradiciones, ¿verdad? Se fijan ahí, dice, ustedes se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal así como yo se las entregué. Las tradiciones, aquí no está hablando de tradiciones que había, o la manera como a lo mejor nosotros consideramos tradiciones. En aquel entonces, recuerden, no tenían la Biblia escrita así, ¿ok? Sino que lo que guardaban era lo que se les enseñaban por los apóstoles. Los apóstoles enseñaban, decían, cuando oren, háganlo así. Como Jesús dijo, cuando oren, oren de esta forma. Y eso se volvía la tradición de ellos, como había sido impuesto. ¿Qué tradición les trajo Pablo a los corintios que ellos estaban guardando? ¿Okay? Les iba a corregir. Entonces, pero Pablo antes dice, los alabo porque sí guardan las tradiciones. Y yo lo que sospecho que es que Pablo mismo en la segunda carta a los Corintios habla y pone un ejemplo de la diferencia entre los judíos o la tradición judía y la diferencia que tenemos nosotros ahora en Cristo. En el capítulo 3 de la segunda carta, ustedes pueden ver ese argumento en la última parte. Si quieren, denle la vuelta allí a la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Fíjense lo que dice en el versículo 13. Segunda de Corintios 3, 13 dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecer. Se está hablando de cómo cuando Moisés se encontraba con el Señor en el tabernáculo, salía y tenía un rostro resplandeciente y se ponía un velo. Aquí está diciendo Pablo, se ponía un velo para que los judíos no vieran que esa gloria se desvanecía. Y dice en el versículo 16, dice, cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Ok? Entonces dice, ahora nosotros está haciendo una comparación entre la iglesia judía y la iglesia cristiana. Decía, los judíos, dice, hasta la fecha, hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, permanece, en el versículo 14, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin asarse, pues solo en Cristo es quitado. Y luego la clave está en el versículo 16, 17. Pero ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Dice, por tanto nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Señor el Espíritu. O sea, aquí no está hablando de cubrirse la cabeza. Pablo está haciendo una comparación entre la manera en que los judíos ministraban al Señor
y que había algo que los oscurecía, que no podían ver. No alcanzaban a entender lo que estaban las Escrituras diciendo. Dice, pero ahora que viene el Espíritu Santo, dice, el velo es quitado. Porque donde está el Espíritu, dice, hay libertad. La tradición, creo yo, que Pablo está mencionando que ellos guardaban, era que ahora en la iglesia cristiana, en Corinto, había libertad. Porque él habla que las mujeres estaban orando y profetizando, cuando que sabemos nosotros que en las sinagogas judías las mujeres permanecían atrás de una celosía, no hablaban, no se les permitía leer la escritura. Había una tradición judía que a las mujeres no se les debía enseñar la palabra de Dios porque no era digno que ellas la recibieran. Entonces ellas se les guardaba en ignorancia de la palabra de Dios. Y una de las cosas que aquí Pablo está diciendo en la tradición, ¿verdad? Ustedes sí la guardan, ustedes sí entienden, es que Cristo vino a redimir todo eso y a dar una nueva libertad y a que la palabra de Dios venga a todos. De tal forma que ya no hay distinción entre hombre, mujer, amo o siervo, libre o siervo, judío o griego. Ya no hay distinción, como dice el libro de Gálatas. El evangelio está viniendo a todos y Cristo está siendo revelado a todos. Por lo tanto, todos ahora tienen libertad de ministrar al Señor. Pero, ahí viene entonces el pero. En el versículo 3, pero qué bueno que guarden las tradiciones, qué bueno que todos oren, qué bueno que todos profeticen, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí está Pablo estableciendo un orden. Es un orden que viene desde la creación y que debe permanecer y debe guardarse. Ahora, cuando Pablo usa aquí el término cabeza, nosotros tenemos que entender claramente qué está diciendo. Porque a veces nosotros cuando usamos el orden del nombre de cabeza el término cabeza, estamos usándolo en términos de, esta es la persona que manda. ¿Ok? Si tú eres cabeza, tú eres el que mandas. En otras palabras, casi siempre le atribuimos una categoría de autoridad. En este contexto, ¿okay? En estos tiempos, la cabeza no significaba eso. No había tal concepto como que cabeza, como decir, la cabeza de una empresa es el patrón o el jefe o el dueño. Eso es un término moderno. En ese entonces la cabeza no era donde inclusive en ellos no entendían que en la cabeza era donde salían los pensamientos. En el mundo antiguo se decía que en el interior, ¿verdad? O sea, en el vientre, de ahí salían, puesto que de ahí salían los deseos y las pasiones, también de ahí salían los pensamientos. Entonces para ellos cabeza tenía el sentido de origen, de la fuente, de donde salen las cosas, así como decir la cabeza de un río, ¿verdad? La fuente donde está saliendo todo. Y eso es el sentido que está teniendo él aquí, porque dice la cabeza, lo primero que dice la cabeza de todo hombre es Cristo. Y ahí nosotros entendemos, sí, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, pero no está hablando de eso, está hablando, nosotros venimos de Cristo. Cristo nos creó. Y Cristo no solamente nos creó, sino nos hizo nacer de nuevo. Cristo es nuestro origen. Estamos aquí porque Él nos hizo, nos produjo, ¿verdad? Y luego dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Y lo que está haciendo referencia, porque más adelante lo va específicamente a mencionar, que la mujer fue tomada del hombre. O sea, el origen de la mujer fue el hombre. Y lo que él está estableciendo, diciendo,
Fíjate cómo cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, hizo primero al hombre. Y aunque los dos, dice Génesis, los dos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego dice varón y hembra los creó. Dice los dos tienen la imagen de Dios, los dos tienen la semejanza de Dios, pero Dios hizo al hombre primero de la tierra. A Eva no la hizo de la tierra, por eso son más limpias que los hombres, ¿verdad? Pues es que son más bonitas que los hombres. A nosotros nos hizo de lodo el Señor. Y el Señor hizo a las mujeres quitándole un pedazo a los hombres, ¿okay?, del costado de los hombres. No necesariamente una costilla, un pedazo del lado de los hombres. Y de ahí hizo a la mujer. El origen de la mujer viene lateral. ¿Okay? Tienen los dos una imagen y una semejanza a Dios, tienen el mismo valor delante de Dios, pero en el orden creativo tienen un orden diferente por diseño divino, porque Dios quería establecer un orden. Y luego lo remata diciendo, y la cabeza de Cristo es Dios. Fíjense que nunca en la Escritura dice que Cristo se envió a sí mismo. Cristo lo envió el Padre y Él regresó al Padre. Ahora, si yo les digo ¿qué dijo Jesús acerca del Padre y de Él mismo? ¿Son o no son lo mismo? ¿Son los dos o no son personas de la Trinidad? ¿Es Cristo Dios, sí o no? Tengamos cuidado, porque si nosotros lo ponemos de manera diferente, vamos a pensar si el Padre es Dios de veras y Cristo es como un diosito. Eso es herejía. Entonces no podemos estar diciendo que Cristo es menos que Dios. Dice, Dios es cabeza de Cristo. Entonces en la Trinidad hay una dinámica en donde las tres personas, siendo Dios, se colocan de una forma, de tal forma que funcionan. Tienen un funcionamiento diferente y hace que la economía de la Trinidad funcione. Es como si tuvieras tú tres fuerzas, ¿verdad? Si las pones contrapuestas, se contraponen las fuerzas y no caminan. Pero si las alineas todas en la misma dirección, hay movimiento, la fuerza avanza. En la Trinidad, Cristo, que fue enviado por el Padre, no fue creado Cristo, ¿okay?, fue engendrado por medio de la Virgen María, pero Él existía desde antes de todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces aquí Pablo está enfatizando el hecho de que hay un orden en la creación y que ese orden debe de permanecer en la iglesia. Esto se aplica cuando nosotros vamos ahora, por ejemplo, a Efesios capítulo 5, versículo 22, 23 y 24. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque la cabeza de la mujer es su marido, como Cristo es de la iglesia. Y ahí nosotros lo hemos tomado, ¿verdad?, como en un aspecto de autoridad. Porque la Biblia le manda a la mujer que se someta a su marido. Pero en la interpretación casi siempre, ¿verdad?, decimos, ¿verdad?, es que el hombre tiene autoridad y la mujer se tiene que someter a su marido. Que esa es una dinámica, es verdad, ¿verdad? En el matrimonio hay una cabeza y la mujer tiene el llamado a someterse a su marido. Pero el énfasis nunca es autoridad, sino responsabilidad. Y desgraciadamente el hombre en su naturaleza caída lo que enfatiza es que yo tengo autoridad. Y yo no escucho muchos hombres que digan, yo tengo mayor responsabilidad. Porque lo compara directamente con Cristo siendo cabeza de la iglesia. Y nosotros siempre, pues sí, Él es el rey. Y el hombre es el rey de su casa. Pero el rey vino en forma de siervo y dio su vida por su iglesia.
Y Jesús dijo, si yo, que soy su Señor, hago esto y les lavo los pies, ustedes deben hacer lo mismo. Entonces, como hombres, el énfasis aquí no es el ser la autoridad, es ser el rey de la casa, sino el que tiene la mayor responsabilidad. Y es algo que debemos de tener muy claro en nuestra identidad como hombres y como mujeres. Entonces, lo que está estableciendo para todas las mujeres y no solo las casadas, es que para Dios es importante que no se nos olvide cómo hizo Él las cosas. Al hombre lo hizo primero y le dio mayor responsabilidad. Le dio un mandato de sojuzgar la tierra. Y le dijo, pero ¿sabes qué? No te voy a dejar solo. Voy a crear una ayuda idónea para ti, para que puedas llevar a cabo esta función. Entonces la posición de la mujer siempre tiene que ser una que nunca se olvide que hay un orden en la creación, o sea, baja la creación de una manera diferente. Y esto no denigra en ninguna forma a las mujeres. Porque de tal forma, si una mujer piensa, es que los hombres están enseñando que yo soy menos, entonces estarías tú diciendo que Cristo, que asumió esa misma postura, también es menos que el Padre. Y nuestro Señor es Cristo. Y Cristo dice que Él vino en sumisión a su Padre, siendo igual que Él. Entonces quiere decir que es función, no valor. Función. Funcionamos en diferentes maneras y eso es lo que Pablo dice. Si la mujer ora con la cabeza descubierta y el hombre con la cabeza cubierta, se está desvirtuando el orden que establece el Señor, el orden creativo hombre-mujer. En el desempeño de la iglesia siempre se tiene que ver si se está honrando eso, si se está respetando eso, si eso es algo que nosotros valoramos o no, o si nos estamos dejando llevar por una filosofía del mundo que dice, no, los hombres y las mujeres somos exactamente iguales en todo. Si somos iguales en todo, menos en función. Somos iguales en todo, delante de Dios, igualitos. Misma redención, mismo valor, misma herencia, misma eternidad. Misma adopción, mismo Espíritu Santo, misma presencia del Espíritu, mismo poder, mismo transformador, mismo todo, pero funcionando de manera diferente. Y saben una cosa, Dios quiere que eso se respete en la iglesia siempre. Por eso Pablo lo está corrigiendo. ¿Ok? Ahora, lo que está diciendo entonces, versículo 4 y 5, 4, 5, 6 en adelante, es que el orar y el profetizar se debe mantener ese orden. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Lo que está sucediendo en Corinto es que es un contexto griego, no es un contexto judío. Los judíos para orar se tapaban la cabeza. Y Pablo está diciendo, si un hombre se tapa la cabeza, deshonra a Dios. Pues que esto está contradiciéndose, qué rollo. O sea, el orden en la forma es lo que Pablo está enfatizando. En la iglesia de Corintios, ¿verdad? La iglesia estaba yendo más allá de lo común, de lo cotidiano o de lo que se usaba ahí. Los griegos en Corintio, era la mujer usaba un velo. Era la manera en que se vestían las mujeres, porque la túnica, o sea, el vestido era una túnica tanto para hombres como mujeres. Era básicamente igual. No había muchos modistos allá ni nada. O sea, básicamente tú ibas a comprar una tienda
buscabas el tamaño y te hacías una túnica, básicamente. Lo que distinguía a las mujeres era su cabello, la forma en que arreglaban su cabello y un velo que usaban. O sea, era la distinción. Entonces, en la iglesia, las mujeres no solamente se despojaban del velo, sino aparentemente se soltaban el pelo y básicamente se comportaban igual que los hombres. Y dice Pablo, espérense, vean ustedes, en su mundo, si una mujer se anda con la cabeza destapada, anda con la cabeza rapada, es una mujer adúltera. Es una mujer que fue sorprendida en adulterio y le rapaban la cabeza como vergüenza. Las esclavas se rapaban la cabeza. Y las profetisas de los templos griegos se alocaban y se soltaban el pelo y hacían un show. Ellas eran las que dirigían el culto pagano. Entonces aquí está sucediendo algo más, o sea, es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pablo está diciendo, aguas. ¿Cómo dice que se rape de una vez, verdad? ¿Por qué lo está diciendo? Porque dice, no estás tomando en cuenta lo que estás diciendo cuando tú te descubres, cuando tú te sueltas el pelo. Dice, estás dando un mensaje incorrecto. Y para Pablo y para el Señor, ¿verdad? Ese querer estirar los límites, eso enfatizar, es que yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ahora estoy en Cristo. No está poniendo atención que para Dios el orden sí es importante. Versículo 8, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que la mujer tiene un menor propósito, ¿no? Que la mujer tiene un propósito diferente, una función diferente. O sea, Dios tiene un propósito para el hombre, varón y hembra. Y ese propósito de Dios se lleva a cabo por medio de los hombres varones funcionando de una manera y las mujeres funcionando de otra manera. Y cuando la mujer quiere ser como el hombre, entonces está brincando a querer funcionar en un rol y en un papel que Dios no le asignó. Dios le asignó, le dijo, mira, tu papel, tú vas a poder participar del llamado a sojuzgar al mundo, de poblar al mundo, pero lo vas a hacer en esta función, vas a hacer ayuda de los hombres. Y al hombre, tú tienes la mayor responsabilidad y a ti te voy a pedir cuentas. Es la función del hombre. Entonces, si una mujer insistía en querer ser igual y hacer las mismas cosas que hacía el hombre, decía Pablo, estás deshonrando al Señor. Te estás queriendo representar de una manera incorrecta. Se está perdiendo la dignidad de la creación. En otras palabras, nunca podemos decir, no me importa la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer. Yo tengo libertad. Yo tengo libertad. Y nosotros debemos de hacer las cosas no en base a nuestra libertad, sino en base a lo que Dios establece. Lo escuché ayer o antier una frase de un joven que dice que estaba siendo discipulado por otro hombre mayor. Y dijo, me está enseñando lo que quiere decir que yo me niegue a mí mismo. Dice, y muchas gentes cuando hablan de negarse a sí mismo, se refieren a negar sus deseos o sus preferencias. Dice, pero este hombre que me está discipulando me está enseñando que negarme a mí mismo, el fundamento de negarse a sí mismo es que yo me voy a negar el yo definirme a mí mismo y dejar que sea Dios el que me defina a mí y me diga cuál es mi función y cuáles son las cosas que yo debo anhelar y desear y vivir. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Mujeres, ustedes no deben nunca apartarse del diseño de Dios para ustedes como mujeres.
Todos pueden orar y alabar, pero respetando el debido orden. Y no estoy hablando de orden de que todas las cosas se hagan en orden. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Estoy hablando de un orden. ¿Ok? Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de todos nosotros. Los hombres, cabeza de la mujer. Wow. Y yo no sé cómo se siente ser mujer y escuchar eso. A mí me toca ser cabeza. ¿Ven? Y a veces las mujeres pueden decir, oye, pues qué fácil dices tú, ¿verdad? Es que tú no sabes lo que significa estar queriendo servir, tratando de someterse a un orden cuando a veces esas cabezas no son apropiadas, no funcionan de la manera apropiada, y eso lo vamos a ver en un momentito. Pero vamos a seguir aquí. Importante, noten ustedes que las mujeres podían orar y profetizar. Las mujeres podían orar y profetizar. Nomás una aclaración ahí en el texto también, donde dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios. La imagen y gloria de Dios es igual para los hombres y para las mujeres. Dice, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Ok? Y está diciendo algo muy elevado. No está diciendo algo que está denigrando. La mujer es la que le está agregando un valor, un peso, una estatura al hombre. En otras palabras, si la mujer es la gloria del hombre, la mujer con su actitud, con su manera de funcionar, ella como ayuda idónea del hombre, le agrega, le da gloria al hombre, eleva al hombre. Ella es la gloria del hombre. Entonces, cuando la mujer no se porta en ese orden, le resta gloria al hombre en general. En otras palabras, las mujeres están agregando algo a lo que significa ser raza humana. El hombre está llamado a ser gloria de Dios. Y todos juntos, las mujeres contribuyendo su parte en su función y nosotros haciendo nuestra parte con nuestra función, le agregamos o le damos o le levantamos o exaltamos la gloria de Dios en su creación. Porque el lema también de Corintios es, y todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Bueno, entonces, volviendo, la mujer puede orar y profetizar. Que no está diciendo Pablo que no puede, que ese es mi segundo punto. La mujer puede y debe participar del culto de la iglesia. El evangelio estaba haciendo algo aquí, que estaba restaurando algo. Estaba restaurando la posición de la mujer dentro de la iglesia, lo que estaba relegado. ¿Ok? Había estado relegada. Y ahora Pablo lo está estableciendo lo igual. Y aquí es donde entra este argumento de la interdependencia del hombre y la mujer. Versículo 10, 11 y 12 dice, por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ahorita voy a decir algo al respecto. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Entonces aquí está Pablo diciendo, ok, hay un orden, hay que respetarlo. Ahora, no se me vayan al otro extremo. Porque el hombre también procede de la mujer. Todos los hombres nacimos de una mujer. Dice, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay una interdependencia entre el hombre y la mujer que establece una igualdad. Pero, dice, la mujer debe mantener el orden creativo y tener una actitud de sumisión a Dios, entendiendo su posición en la función de la creación. Ahora,
¿Qué significa esto de que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza? Casi siempre lo tomamos nosotros un entendimiento como que, y eso es como algunas denominaciones cristianas lo manejan, ¿verdad? La mujer tiene que entrar a la iglesia con la cabeza cubierta. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque eso no significa en nuestra cultura autoridad, ni significa sumisión. ¿Qué es lo que Pablo está aquí diciendo? Y algunos comentaristas creen que está diciendo todo lo contrario. Creen que está diciendo, puesto que el argumento es esa interdependencia, está diciendo la mujer debe de orar consciente de que Dios ahora le ha dado una autoridad de acercarse al trono de la gracia con completa libertad. Que la mujer ya se le abrió la puerta, que antes a lo mejor no tenía. Pero debe de permanecer en ese entendimiento que teniendo esa libertad de acercarnos confiadamente, habla hombres y mujeres igual. Dice, tiene ahora una libertad, dice, tiene que tener cuidado que cuando se acerque al trono, pues ahí están los ángeles. La están viendo. No se puede olvidar que fue creada, que fue diseñada, que en el orden como fue hecha, ella vino de un costado del hombre. En otras palabras, que no es independiente, sino interdependiente con el hombre. Y que al estar presentes delante del trono, los hombres tenemos que acordarnos, estamos delante del Señor, tenemos que acordarnos que nuestras hermanas están a nuestro lado. Y las mujeres, cuando se acercan al trono, se tienen que acordar que ellas están ahí en compañía de los varones en su vida. Lo que está pasando aquí es que la mujer estaba ya contendiendo, como contenden ahora la corriente feminista dentro de la iglesia, diciendo no. Hombres y mujeres igualitos. ¿Okay? Igualitos. El Señor está diciendo aquí, no pueden ser igualitos porque no fueron igualitos en su manera que fueron creados. Igualitos hubiera sido que el Señor agarrara 2 montones de tierra, hiciera 2 monos, soplara vida a los 2 y iba a tener que hacerle así como cuando chiflas, ¿verdad? Que te sale aire por los 2 lados para que los 2 igualitos recibieran el aliento y los 2 vivieran igualitos en el mismo momento y a los 2 les hablara igualitos el mismo mandato. Pero no lo hizo así. Lo podía haber hecho. No lo hizo así. Discúlpenme, yo no soy Dios. Yo no hice al hombre y a la mujer. Él lo hizo así. Y Dios dice, no son igualitos. Tienen el mismo valor, son mis hijos. Morí por hombres, morí por mujeres. Delante del reino no hay distinción. Pero hay un orden. Y quiero que lo respeten. Y quiero que la mujer tenga ese símbolo en su cabeza. Sepa, Señor, yo vengo aquí en una actitud de sumisión. Así como Abelardo les decía, que no tomáramos de la cena indignamente, sino que evaluáramos, ¿verdad?, nuestra condición dentro del cuerpo. Así la mujer, cuando venga delante de Dios, tiene que checar ese símbolo, esa libertad que tiene de ver si está en ese respeto o si ella también está en una postura de rebelión. Por ejemplo, muy fácil para las mujeres casadas. Si tú estás casada y tú estás en rebelión, por ejemplo, con tu cabeza, que es tu marido, pero te vienes y te presentas al Señor como si nada, está sucediendo lo mismo que estaba sucediendo cuando estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y Pablo está diciendo, no se puede, no se debe. Y ahorita vamos a hablar acerca de los hombres. Entonces, hoy en día, ¿qué sería el equivalente a usar la cabeza cubierta? Un espíritu tierno, sereno, sumiso y respetuoso. Dice aquí, ¿verdad?, que la manera es lo que es propio. ¿Qué significa que la mujer ore y profetice en la iglesia? ¿Cuál es este ministerio femenino?
Ok, que las mujeres no quieran orar como lo hacen los hombres. No quieran usar. Yo he escuchado mujeres orar que son damas femeninas, pero se suben a orar y de repente se transforman y empiezan a orar masculinamente. Quieren ser como los hombres. Cuando Dios dice, a ustedes las hice mujeres por algo. Y en su feminidad, por eso estas pláticas y este discipulado que están llevando a las mujeres, entiendan su feminidad bíblica, porque Dios quiere que la iglesia sea enriquecida por su ministerio femenino. Lo que ustedes traen a la iglesia es algo que todos necesitamos. Y no se trata de querer ser como los hombres, se trata de querer ser como las mujeres que Dios hizo. Eso es como se ora correctamente delante de la iglesia, esa mesura, esa prudencia que es digna de su feminidad. ¿Okay? Es lo que Dios está hablando de la oración. Ahora, ¿qué significa cuando dice cuando la mujer profetiza? ¿Qué significa profetizar? Lo vamos a ver más ampliamente en el capítulo 14, pero ahorita por lo pronto, profetizar significa proclamar un mensaje dado por Dios a una persona o a las personas o a la iglesia con el fin de edificación. Profetizar significa proclamar un mensaje dado por Dios a una persona o a un grupo de personas con el fin de edificación, con el fin de edificar la iglesia. Profetizar no significa que yo me paro aquí y me pongo así como en un trance y digo, así dice el Señor, y luego yo en primera persona les hable y les diga, yo os digo, el día de hoy hasta me transformo y empiezo a hablar como la Reina Valera, ¿verdad? Eso no es profetizar, hermanos. Así profetizaban en el Antiguo Testamento y luego fueron traducidos y escritos con lenguaje en la Reina Valera del siglo XVII, ¿verdad? Y entonces así se quedó y así. O sea, no. Profetizar es algo te da Dios y te lo da para la edificación de los demás. Cuando tú compartes eso, eso es profetizar. Algo que Dios te haya dado para la edificación de los demás. Y sabes una cosa, en sus grupos de casa se están reuniendo y mujeres están compartiendo, les están profetizando a muchos de ustedes. Y dicen, esto no sé, sentí del Señor, me mostró, estaba estudiando, estaba haciendo la tarea y me di cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te diste cuenta? Porque el Espíritu Santo iluminó algo para ti y puso algo en tu corazón y dice, compárteselos a los hermanos. Y lo compartes. Es algo que viene de Dios y lo estás compartiendo y está haciendo edificación para todos. Yo me acuerdo tanto en el grupo de casa, uno de los grupos de casa que estábamos asistiendo, Ken y yo, que había una hermana que siempre leía sus respuestas así al pie de la letra. Yo estaba diciendo, esta hermana ni cuenta se da que lo que está leyendo viene del Señor. Y cómo me estaba bendiciendo a mí, cómo me estaba llenando. Y decía, qué tremendo. Dado por Dios, edificando la iglesia. Ahora creo que nosotros podemos hacer un mejor trabajo y dar más oportunidad que las mujeres estén haciendo esto en la congregación. Ahora, ¿qué no significa profetizar? ¿Qué no significa? Profetizar es diferente a enseñar, es diferente a predicar, es diferente a dirigir. Estas son acciones de dirección, son acciones de ejercicio de autoridad. Y la escritura en 1 de Timoteo capítulo 2:12 dice, Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Okay? Entonces, lo que Pablo está diciendo al orar y profetizar está limitado en esta categoría del ejercicio de autoridad. Sabemos que el Señor le dio autoridad a los ancianos de la iglesia para traer esa dirección o traer esa corrección. Cuando yo predico, estoy trayendo corrección, estoy exhortando,
estoy cortando, estoy señalando. Y lo hago porque Dios me ha dado un llamado para hacerlo a esta congregación. Dice la Escritura, la mujer no debe ejercer esa autoridad sobre el hombre. Y yo sé que algunas de ustedes dicen, oye, ¿por qué nunca dejan que Kena suba y predique? Yo sé que tal vez Kena pudiera predicar y a lo mejor hace hasta mejor trabajo que yo. No lo dudo. ¿Por qué no? Porque todos estamos bajo un orden establecido por Dios para su iglesia. Dice Dios, yo quiero que sea un hombre el que lo haga. Porque así lo creé, así lo hice, así lo propuse, así le mandé. Yo le mandé a un hombre que lo hiciera. Y quiero que los hombres lo hagan. Y si no hay ningún hombre que lo haga, más que una mujer, qué vergüenza para los hombres. Si no hay un hombre que esté dispuesto a asumir esa responsabilidad, qué vergüenza, qué falta de hombría. El llamado no es decir, no, pues si no hay un hombre, pues es que esta mujer, esta hermana es la más virtuosa y ella sí sabe la Biblia, que lo haga ella. Qué vergüenza, debería darnos vergüenza. Y lo que pasa es que la contención que ha venido a la iglesia con este tema, entonces los hombres se sienten culpables y dicen, no, sí es cierto, es que las hermanas están más tremendas que nosotros. No, sí, hermano, usted hágalo. Y capitulan. Y entonces las mujeres, ¿verdad?, están dirigiendo iglesias. No necesariamente significa que la iglesia está prosperando. Para empezar, estamos haciendo algo que va en contra de un mandato claro y específico que está en la Escritura. No está hablando aquí de preferencias o de culturas, ¿verdad? Está hablando de una situación de ejercer una autoridad. Entonces la mujer tiene la capacidad, tiene la libertad de ministrar a Dios y de contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, siempre y cuando en su funcionamiento no se brinque a ejercer un ministerio en donde haya autoridad sobre los hombres. Entonces, aplicación final. Todos debemos ministrar al Señor apropiadamente. La Biblia usa este término, lo que sea propio. Lo que sea propio. Vean ustedes ahí en el versículo 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿Es propio? Y luego hace un argumento sobre la naturaleza. Dice, en la misma naturaleza te dice. Vean ustedes, la naturaleza de la mujer tiene desde tiempos antiguos esta tendencia a tener el cabello largo y el hombre el cabello corto. Dice, ya algo te está diciendo ahí, tú juzga, tú velo. Hay diferencias. Dice Pablo, entonces, si tú mismo puedes juzgar algo que es propio, yo les pudiera decir, es propio para la mujer comportarse como un hombre y meterse. Ustedes han visto a mujeres que se meten en pleitos con los hombres, así en público, y empiezan a usar palabras profanas y querer cachetear al hombre. O sea, no te da un sentido decir, esta mujer, qué vergüenza. No te da un sentido así de decir, esto no es propio. O sea, esta mujer se está rebajando en lugar de dignificarse, ¿o no? ¿Verdad? Todos, o sea, en la naturaleza te dicen, no es propio eso. Y muchas cosas que a veces hacen las mujeres que tú dices, es indigno. Entonces, aquí Pablo está usando el mismo argumento. Ahora, yo lo veo en aplicaciones a todos apropiadamente. Yo lo volteo y digo, si no es propio para una mujer querer ejercer una autoridad sobre la iglesia, ¿qué es propio para un hombre? ¿Qué no sería propio para un hombre? ¿Qué sería indigno para un hombre o deshonroso para un hombre en la iglesia?
¿Están pensando la respuesta? ¿Tienen la respuesta o quieren que se las dé? ¿Qué sería? ¿Qué es, por ejemplo, impropio o es o no es impropio para un hombre que ese hombre sea apático, insensible, perezoso en su adoración a Dios? No es penoso que las mujeres sean más apasionadas y más diligentes en su ministerio a Dios que los hombres. Si el hombre quiere ser cabeza en la iglesia, el hombre debe ser cabeza en todo, debe ser origen de todo. El hombre, si va a haber pasión en la iglesia, el hombre debe ser origen de esa pasión. De tal forma que la mujer vea su cabeza y diga, yo quiero ser como él. ¿Y qué es lo que a veces sucede en la iglesia? Que el hombre es apático, indiferente, frío, desinteresado, flojo. Dice mi papá, no hay nada más indigno para un hombre que sea perezoso. ¿Es indigno o no es indigno? Miren, les voy a decir la verdad. Yo estoy predicando ese pasaje, yo no sé por qué Pablo le dedica medio capítulo a las mujeres. Yo creo que necesitaríamos como unos 4 o 5 capítulos para los hombres. Porque no batallamos tanto aquí con mujeres que quieran usurpar una autoridad, sino batallamos muchísimo con hombres que no están ejerciendo su responsabilidad. ¿Quién debe ser el primero? ¿Quién debe ser el más dispuesto? ¿Quién debe poner el ejemplo? ¿Quién debe ir al frente? ¿Quién debe poner el pecho? ¿El hombre? Y si es indigno para una mujer el querer empujar, en muchas veces quieren empujar porque sienten que en sus cabezas no lo están haciendo. Entonces tal vez este mensaje en su aplicación va más a la inversa que el problema de correctivo para una mujer. Yo no veo muchas mujeres aquí que tengamos que corregir, pero sí veo muchos hombres que tenemos que cambiar. Si la postura de una mujer no le es propia asumir una postura masculina, ¿qué tan impropio no será que un hombre adopte una postura feminizada delante de Dios? Por eso el Señor dice, vete hasta Génesis, vete cuando estaba Adán delante de mí. Y lo que yo estaba diciéndole a Adán, hombre, cuando tú te acercas a Dios, te estás acordando de eso. Que yo te hice a ti primero con la intención, no de que te quedaras dormido, sino de que fueras al frente de tu familia. Yo siento que este capítulo sería innecesario si estuviéramos teniendo que estar diciendo, cálmense hombres, cálmense. Calmados, no vayan tan a prisa, que las mujeres las trajeran así arrastrando y que se quejaran las mujeres, es que ya no, mi esposo ya me trae, todo quiere participar, todo quiere hacer, todo quiere dirigir, todo quiere orar todo momento, quiere que estemos estudiando la Biblia, quiere estar instruyendo a nuestros hijos y no tenemos descanso, ya dígale, párele a los hombres, pastor. Nunca en la vida de este ministerio ha habido una queja así. Ni la Kenita lo ha traído. Ahora, los hombres caemos en dos fallas. Esa es una: la pereza, la desidia, la indiferencia, la indolencia. Y la segunda es que el hombre se atribuye una autoridad que no tiene y se excede.
y abusa. Si es indigno para un hombre no ejercer su liderazgo y su cabeza en la iglesia con diligencia y con amor, con fortaleza, siendo firme, permaneciendo intencionalmente, con constancia, con seriedad, con responsabilidad, también lo es que deshonren la adoración de Dios siendo hombres que oprimen a sus mujeres o a sus familias, abusando de su fortaleza. El hecho que seamos cabezas, el Señor nos hizo más fuertes físicamente, a veces no de carácter, pero físicamente si somos más fuertes, tenemos una voz más fuerte, intimidamos. Y deshonra al Señor que nosotros seamos el tipo de hombres que abusamos de otros, que oprimimos. Me acuerdo mucho de eso, que una vez que llegué yo a la casa, y esto se los he contado, ¿verdad? Llegué yo a la casa y venía cansado, el trabajo ya venía bien tarde, no sé si venía de viaje, dónde venía, y entré a la casa y vi que Kenna y los niños andaban corriendo rápido, recojan, y todavía viene su papá. Y me acuerdo que ahí en ese momento hacía el Señor, así, esas veces que me dijo: Señor, hablando de eso, ahí entendí lo de que es cabeza. Dice, me dijo el Señor, o me mostró el Señor esto: ¿eres fuente de bendición para tu casa o fuente de qué? ¿De qué estaba haciendo origen? ¿Qué era lo que yo estaba trayendo a mi casa? Llegaba yo a mi casa y mis hijos alababan, decían: Señor, gracias por mi padre, ya está aquí. Te necesitábamos, papá. Te extrañábamos, papá. Estábamos deseosos de que vinieras, papá. O habrá hijos que estarán deseando: ay, ojalá mi papá no llegue hoy. Pues eso me redarguyó tremendamente. El ver que mi esposa, o sea, ¿por qué? Porque yo llegaba, ¿y qué pasó? ¿Por qué dejaron tirados estos juguetes? ¿Y qué pasó acá? ¿Verdad? Miren nomás qué desorden, miren que todavía no se ponen las pijamas y ya se bañaron y todavía no se bañan. Pues, ¿qué está pasando aquí? Yo pensaba que mi función era como de ser policía, traer el orden, ¿verdad? Como cabeza, hay que traer orden. El Señor me dice: yo te puse para que fueras cabeza, para que trajeras bendición, como yo soy de ti. Eso es lo que yo traigo a tu vida cuando tú te acercas a mí. Cuando tú te acercas a Dios, cuando te acercas a Cristo, eso es lo que trae. ¿Y qué pasó? Ya pusiste orden, y ya hiciste otro, ya viste, y ya hiciste esto otro, y no lo estás haciendo. ¿Qué recibes de parte de Dios? Te lo voy a decir con una palabra: recibes gracia, recibes favor. ¿Qué estás trayendo tú, hombre, a tu casa? Y si eso no lo estás trayendo cuando te estás acercando al Señor en la iglesia, ¿cómo te estará recibiendo? ¿Cómo te estará escuchando? Acuérdense que primera de Pedro capítulo 3 le dice a los hombres: vivan con sus mujeres de una manera como comprensiva, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si has estado orando y de repente: Señor, dame otro trabajo, y Señor, cámbiame aquí, Señor, dame esto otro, y Señor, aquí, háblame, muéstrame, es esto. Y el Señor no te está escuchando, en un descuido, y sea por la forma en que estás viviendo con tu mujer. Yo espero que ese silencio, hermanos, sea un silencio de convicción. Porque lo que nos está llamando la palabra en este texto, a todos, no más a las mujeres, que todos, hombres y mujeres, vengamos a rendirle a nuestro Señor culto y adoración, habiéndonos portado y permaneciendo nosotros como hombres en una postura masculina. Y esa masculinidad significa el liderazgo de un siervo que sirve y que trae bendición a todo lo que toca. Y una mujer femenina que está ahí para servir y ayudar y complementar lo que el hombre está trayendo.
masculinidad y feminidad. Los hombres amando y sirviendo con humildad y sacrificio a todos, a sus esposas e hijos primeramente y luego a todos. Y las mujeres respetando su posición, ayudando en todo. Mujeres casadas respetando a sus maridos y viviendo en esa sumisión, y para de esa manera traer gloria a Dios. Debemos acercarnos y traer al Señor gloria y honor. Los hombres trayendo un liderazgo como siervos de Cristo, permaneciendo firmes, inconmovibles en la fe, constantes en la fe, inamovibles por los vientos y las corrientes, y que aquí, que el trabajo y que estoy cansado, fuertes en el Señor, determinados a hacer su voluntad. Y las mujeres no queriendo ejercer una autoridad que no les fue dada, sino diciendo a esos hombres: ¿cómo te ayudo? ¿Cómo puedo ser una ayuda idónea? ¿Cómo puedo complementar? ¿Qué puedo traer? Mira, yo tengo esto. Déjame traerlo también para edificación de la iglesia, para que todo lo que hagamos como hombres, como mujeres, sea para la gloria de Dios.